a la luz de encontrar todos aquellos que necesitamos que estén alrededor de la mesa para empezar a hablar de estos temas. Y siguiendo en esta lógica, le vamos a pedir a Guillermo Marcioni, que es doctorado en estudios urbanos de la Universidad General Sarmiento, maestría en Hábitat y Vivienda de la Universidad de Mar del Plata, vicepresidente de Habitat International Coalition, secretario de Hábitat y Vivienda de ATE, integrante de Mutualidad Arquitectura, integrante de Federación Tierra y Vivienda, entre otras muchas cosas. Eh, Guillermo nos va a hablar justamente de lo que sigue a este mapeo de actores, que es la organización comunitaria para el mejoramiento urbano dominial y específicamente en nuestra provincia lo que son los consejos de hábitat. Así que todo tuyo, Guille, desmuteate. Bueno, ¿cómo les va? Buenas tardes. Bueno, gracias a los compañeros de la universidad por abrir este espacio de vínculos, de integración, de conocimiento, también de un territorio que para ustedes es el territorio local y para muchos de nosotros es un territorio en comprensión, en donde podemos pensar en aplicar quizás algunas cosas que traemos en las valijas, de nuestras experiencias y demás. Vamos a compartir ¿es PowerPoint o prefieren que sea el PDF? ¿Cómo lo ven más Por práctico? ahí PowerPoint se ve mejor. A ver, probemos. Bien, vamos. Eh, ujú. Compartimos pantalla como... Compartir, sí. Es como el quinto. Eh, estoy acá afuera. Acá. Ahí. Acá. Perfecto. La flechita. Listo. ¿Ya estamos compartiendo? Estamos Está compartiendo, aunque no queriendo. tenemos que- Ahí está. ¿Sí? Ahí estamos. Sí, Sí, sí. ahí se ve. Perfecto. Bueno, gracias acá por estas fotos, tan pelo y todo. Eh, Agregamos este logo también. Quería presentarles también quién es la coalición Primero decir que no soy doctor, sino que estoy doctorando, un estudiante siempre, y soy magíster, pero no doctor. Eh, Quería presentarles a la FI, que es una coalición internacional de hábitat a en el nivel global, donde se integra con organizaciones sociales, universitarias, organizaciones de base, movimientos sociales de distintas partes del mundo y trabaja en estas cuestiones de apoyar a los grupos comunitarios, pergeñar ideas, políticas, abordajes, sistematizar también experiencias que se llevan muchas veces muchas inventivas, sueños, ideas, y que quedan en esa experiencia, que son ricas para una población, pero que muchas veces no se pueden contar en otro lado. Entonces, el trabajo en sistematizar es una de las misiones que se propone también la Coalición Internacional del Hábitat. Difundir, divulgar, bueno, y también incidir en las políticas públicas que tienen posibilidades de replicar quizás esas prácticas que resultan valiosas, o quizás parte de prácticas, o a veces un programa, o a veces un abordaje en un territorio local, pueden pensarse como una política nacional, ¿no? Bueno, estos son se pueden googlear y ahí van a encontrar material que está disponible para sumergirse a conocer un poquito
de experiencias que realizan compañeros en Europa, en África, en Asia, y por supuesto en América Latina, que es un territorio de mucho intercambio y mucha riqueza, el continente idiomático de América Latina que nos convoca, nos hace parte de un todo. Eh, en el tema del día, queremos trabajar esto, como decía Gerardo, la relación de la comunidad con los procesos de mejoramiento del barrio, con los procesos de la organización del territorio. La comunidad se organiza y tiene un potencial muy fuerte que permite avanzar sobre aspectos que a veces son imposibles. Voy a enchufar la compu porque veo que un poco. Eh, en esas comunidades hay algunas comunidades que necesitan sí o sí integrarse para poder lograr esos avances. Otras quizás no, pero en general todas las comunidades pueden, hasta la de un barrio privado puede fortalecerse organizándose para pensar y repensar su territorio. Cuando tenemos territorios con mucha vulnerabilidad, resulta indispensable que la comunidad esté organizada. Entonces, cuando pensamos políticas públicas, eh, para la puesta en marcha de políticas públicas que van a trabajar sobre un territorio, esas políticas públicas tienen que tener en cuenta que la comunidad tiene que estar presente y que esa comunidad necesita de una organización. Eh, Cuando hablamos de los barrios populares, en Argentina estamos hablando de una ley que se creó hace pocos años, fue revalidada en el 2022, fue votada por unanimidad, y esa ley de integración sociourbana recoge justamente experiencias que vienen trayéndose desde hace mucho tiempo, ¿no? Distintas experiencias de regularización dominial, por ahí encontré este logo. Trabajamos en algún momento por el derecho a la tierra, a la vivienda y el hábitat. Y bueno, los procesos nos permiten también lograr algunas cuestiones, algunas transformaciones urbanas. Esta es una foto de turismo, ¿no? Una foto de esos fondos de pantalla que aparecen en la compu cuando abrimos, y tiene que ver con un territorio que hasta el año 63 expulsó gente. Esa es la costa, un pueblo que se llama Marola en Italia, que hasta 1963 llegaron a la Argentina población migrante, ¿no? Que venía de este territorio, expulsada. Entre esta foto y la de muchos barrios populares, no hay tanta diferencia. Una de las cuestiones que nosotros tenemos en nuestras ciudades es un ordenamiento territorial ortodoxo que proviene de las leyes de India, donde las cuadrículas de ciudades planificadas, pero porque también son ciudades coloniales, en el sentido de que son fundadas como colonias por otra centralidad, ¿no? En cambio, las ciudades que han nacido de manera espontánea y se han sostenido en el tiempo, como en este caso, son ciudades que tienen a veces eh, cientos de años y a veces un par de miles. Sin embargo, esos territorios que nacieron sin planificación también pueden estar sujetos a procesos de mejoramiento barrial, lo que incluye también los procesos de regularización dominial. Y cuando decimos dominial es la regularización urbano y dominial, es decir, lo que requiere la posibilidad de que en esa divisoria entre el espacio público y el espacio privado pueda aparecer el rol
de los distintos actores intervinientes para eh, provocar el desarrollo de esos territorios, desarrollos urbanos. Si vamos a hacer una extensión de red de agua, una extensión de bacal, una extensión de red eléctrica, hace falta que el territorio pertenezca a lo público para poder pasar con esas redes públicas, ¿no? Estas situaciones de irregularidad ocurren en todas partes. Esto es un territorio en Mozambique, una zona donde en este momento está expulsando población. Hay 300.000 personas expulsadas de este territorio que se están desplazando. Es al norte de Mozambique, cerca de Zambia. De ahí es nuestra compañera presidenta de la Coalición Internacional de Hábitat, muy cerca de estos territorios. Sin embargo, claro, acá estamos en términos marxistas, digamos, está asociado a una situación de distribución del recurso eh, que es insuficiente para que los aprovisionamientos de servicios logren que este hábitat sea un hábitat digno, que la vivienda tenga los estándares de vivienda digna que se plantean por derechos humanos en Naciones Unidas Hábitat, que es la que fija el estándar. Naciones Unidas Hábitat se crea en 1976, se hace la primera cumbre de Hábitat en Vancouver, la segunda cumbre es en Estambul a los 20 años, cuando pasan 40 años se hace una cumbre de hábitat en Quito. O sea, el área de hábitat a nivel de la ONU es una secretaría que tiene la sede en Nairobi y desde ahí se van eh, delineando, eh, digamos, es una asamblea que articula casi todos los países del mundo. Más de 180 participan de la Secretaría de Hábitat, que es una reunión bianual, y fija políticas que permean de alguna manera hasta donde cada país acepta firmar tratados, protocolos y demás sobre todas las cuestiones de ambiente y de hábitat. Y son palabras que pelean un poquito a lo largo de la teoría y que recientemente en uno de los eventos que organiza Naciones Unidas Hábitat, que es en la cumbre del ambiente, la COP30, que se hizo en Belén do Pará hace 15 días, se logró trabajar conjuntamente la cuestión de la sustentabilidad ambiental en las ciudades. Entonces se trabajó de manera conjunta lo que llamamos a veces la agenda verde, que es de los ambientalistas, y la agenda marrón, que es la agenda de hábitat, que tiene que ver con las ciudades, con los barrios, con la vivienda, con la infraestructura y demás. La agenda ambientalista es la agenda que tiene que ver más con las cuestiones del agua como bien natural, de los ríos, de los territorios, la geografía, incluso la agricultura, a veces se trabaja más desde la perspectiva ambientalista. Eh, Naciones Unidas Hábitat y sus distintos espacios de participación desde el Estado y como planteaba recién el compañero, desde distintos actores intervinientes, también las organizaciones sociales forman parte de una mesa eh, de discusión sobre esas políticas que fija Naciones Unidas Hábitat, y en esa mesa se sientan algunas organizaciones internacionales que están inscriptas dentro de una suerte de consejo
que pasan a ser totalmente independientes, pero que pueden ser invitadas a participar tanto en la asamblea formal que se hace, que es bianual, como en los distintos eventos que se realizan, como hablábamos recién de la COP30, la Cumbre del Ambiente, el BUF, el Foro Urbano Mundial, que pertenece también a Naciones Unidas, y el Foro Urbano Mundial se hace también bianual, en los otros 2 años donde no se realiza la asamblea ordinaria de UNHABITAT, y ese foro va rotando en cada ciudad. El próximo 2026 se va a realizar en Bakú, que es la capital de Azerbaiyán. El anterior se realizó en El Cairo, la capital de Egipto. Y este evento, que ya lleva más de 20 años, eh, pasó a ser el más importante de los eventos de Naciones Unidas Hábitat. ¿Por qué? Porque justamente abrió la participación, como recién también decía el compañero, a todos los actores intervinientes en la problemática del hábitat. Y en ese evento participan los gobiernos locales, los gobiernos nacionales, las organizaciones sociales, los movimientos, los ámbitos que denuncian, desalojos, las empresas que venden maquinaria para obras de infraestructura. eh, Todos participan con mucho interés porque también se requiere de innovación, de difusión para llevar adelante este tipo de obras que se necesitan para el mejoramiento de los territorios más vulnerables, ¿no? Que son realmente una gran parte. En Argentina, por ejemplo, este que ustedes conocen, en Carmen de Patagones, tiene también una forma parecida a estas otras. Sin embargo, bueno, goza de un paisaje muy bello. Este es un barrio que está en el ingreso a Patagones de Viedma, que se ve desde el puente, y un barrio de esta ciudad que tiene fotogénica, digamos, pero que bueno, que está inventariado dentro de los barrios populares según el Registro Nacional de Barrios Populares de la ley que fue por segunda vez votada en el 2022, y además de financiada también como ley en el anterior gobierno nacional, donde pudo realmente implementar dentro de los 6.000, casi 6.500 barrios, en 1.200 barrios, acciones, ¿no? Esto por tomar la última política nacional. Tenemos hoy también, a nivel provincial, una serie de acciones que se llevan adelante desde el Ministerio de Hábitat, desde la Subsecretaría de Hábitat para la Comunidad, desde la OPISU, desde el Instituto Provincial de la Vivienda, eh, que están vigentes y están actuando. Lamentablemente en el Estado Nacional está totalmente desmantelado y cortado los financiamientos, retirados de los financiamientos que estaban incluso asignados, están capturados en la economía, y por eso no se puede seguir actuando, ¿no? Sobre la importante necesidad que tenemos en nuestro territorio. ¿Cómo se trabaja, por ejemplo, en estos lugares? Acá aparece un número de familias, ustedes conocen el territorio local. Eh, si queremos trabajar en procesos de regularización dominial, tenemos que saber de quién es la tierra, quiénes son los dueños de la tierra. Y entonces ahí, claro, hay una complejidad mayor porque, como nos contaba recién Luis, la tierra puede pertenecer a distintos eh, entes privados, personas. Sin embargo, acá la tierra es municipal. Por ahí, no sé si subir a plancheta. Acá está. Acá pueden ver el catastro más
el Google, la foto satelital más el catastro, y se puede ver que este barrio tiene una plancheta donde el dueño es el municipio. Bueno, entonces no es tanto problema, no es que hay que hacer una ley de expropiación de tierras, ya tenemos un montón. Tenemos una ley nacional que protege hasta el año 32 el territorio, tenemos una comunidad que seguro participó también de su relevamiento, tenemos un polígono claramente identificado en el catastro, eh, y una propiedad que por ahí figura NN y por ahí y en otras de las fracciones figura municipal. Eh, entonces, a veces necesitamos ponernos manos a la obra, ¿no? Para avanzar en los procesos de acceso a los derechos fundamentales, como el derecho a la tierra de esta población. Este es un caso en Misiones, de un barrio que estaba en condiciones similares, digamos, frente al río, en un lugar muy destacado también. Eh, y la comunidad se propuso quedarse cuando estaban sujetos a desalojo, aunque la tierra era en este caso de la provincia, y, y la parcela estaba claramente identificada, pero bueno, con una comunidad muy fuerte, muy organizada, que tampoco es perfecta ni ideal, sino simplemente a partir de una serie de reuniones, de dos o tres grupos que había en la comunidad que se pusieron de acuerdo, se pudo sanear el basural y construir una primera tanda de viviendas y también trabajar sobre los procesos de mensura, loteo y subdivisión de la forma irregular que tenía el barrio, coincidiendo cada, cada pequeña casa que el vecino había construido con una parcela. Más o menos hubo que ponerse también en atención de todos los vecinos a mover alguno de los cercos perimetrales de su casa para poder provocar estas calles, que son calles públicas, que tienen el ancho mínimo indicado por la normativa municipal, eh, y trabajar con la precisión geográfica que tienen los agrimensores para lograr que este barrio se transforme en un barrio eh, con un proceso de regularización dominial en marcha. Después, claro, los temores siempre de los compañeros es, uy, que esto se va a transformar en un proceso de venta del suelo, lo que me enseña, digamos, eh, Pedro Abramo y otros compañeros que han trabajado tanto en la cuestión de los mercados de suelo. ¿Qué pasa con estos territorios que están tan bien ubicados, los cuales se transforman en un lote? Bueno, pero tenemos en Argentina una ley que es la protección a la vivienda única y permanente, eh, la ley que antes llamábamos de bien de familia. Esa ley permite, si logrado el proceso de mensura de autodistribución, de aprobación de planos, de boletos de compraventa en favor de los ocupantes históricos, habitantes del barrio, y lograda la escritura, esa escritura se puede inscribir como bien de familia y queda protegida también, como está protegida hoy por la ley nacional, con el bien de familia, cuando ya tiene su escritura, si es individual, puede estar protegida también. Y de esa manera no cae al mercado, así como el vacío del mercado que quiere siempre fagocitar el suelo. Es una manera de proteger a las familias para que también frente a hechos nos pasaba con algunos barrios que en un choque de motonetas alguien tiene un juicio
y ese bien de familia no existía, simplemente una escritura y termina eh, bajo juicio o por unas cuotas no pagas de algún crédito, ¿no? Y termina perdiéndose la primera. Pero el bien de familia viene a proteger todo eso. Entonces, bueno, eso es una tarea que podemos encarar en muchos lugares. En el caso de Bahía Blanca son unos cuantos barrios más. ¿Qué pasa en bueno, acá como les mostraba, este barrio, claro, pudo hacer, el que trabaja sobre el cordón cuneta es también un ente municipal o es un fondo del Estado, en este caso, pero un fondo del Estado Nacional, puede también transferir fondos, realizar obras, tiene claridad de por dónde dibujar un cordón cuneta porque el catastro ya existe, y esa medición parcelaria está hecha, la calle se sabe cuál es, y en el caso de los adoquinados que hacen en Misiones, que es una particularidad del territorio, porque tiene una piedra roja ahí en colorada en su suelo, y con esas piedras arman unos adoquinados. En general los hacen una población experta en eso, muchas veces son cooperativas de trabajo, pero el tendido de red eléctrica se puede hacer también porque la empresa de energía eléctrica sabe exactamente a dónde tiene que plantar los postes porque quedan en el ámbito público, no quedan dentro del ámbito privado. Y cada uno va mejorando también su vivienda porque sabe exactamente cuáles son las hasta dónde puedo construir, dónde puedo armar una medianera, cómo puedo hacer un cerco. Y el espacio de lo público también gana en el sentido de que tiene claridad el que trabaja sobre plazas, el municipal que tiene el director de áreas verdes, dice, bueno, sí, puedo asignarle un presupuesto a esta plaza porque la podemos declarar plaza pública, porque si no, no puede intervenir en la plaza, en ese espacio verde, en ese campito, no se puede intervenir si no hay una declaratoria de espacio verde. Bueno, esta invitación de pensar este mapeo que los compañeros de nuestros movimientos populares han realizado en todo el país, tenemos para seguir trabajando todo el mapa el globo, porque la verdad que es una herramienta muy poderosa y ha sido un gran aporte. Una manera de recuperarlo es que con la Universidad de General Sarmiento y las organizaciones sociales del conurbano trabajamos en el mapa de las 1000 villas de la ciudad, y se pudieron marcar todos los barrios sobre un GIS. Eso fue una primera etapa. En el 98, hacia el 2008, trabajamos en la ley 14449 con las organizaciones y la provincia pudo mapear el, el territorio provincial, en el territorio provincial todos los asentamientos y villas. Y para el 2018 los compañeros hicieron este relevamiento, eh, que después con el gobierno siguiente tuvo financiamiento porque el mapeo admitía saber a dónde se iba a destinar esos recursos, que salvo en algunos programas puntuales como el Federal por Villas y demás, el Estado no permite intervenir en los barrios que hoy llamamos populares, ¿no? Entonces, a partir de la ley, hay un permiso para poder intervenir. Si no, hacíamos la escuelita enfrente de la villa, ¿no? O el costado, pero no dentro. Un plan de vivienda al ladito, pero no dentro del barrio. El agua, la empresa la lleva hasta la puerta, pero no se puede entrar porque es un terreno que no está regularizado. Y así con cada uno de los servicios. Entonces, bueno, invitarlos a, a recuperar también, más allá de que cada uno trabajó, ¿no?, en su espacio, si es mi grupo o es el otro. Entender que también vamos como construyendo también saberes colectivos y que vamos acumulando, ¿no? Bueno,
Eh, también entender que a partir de tener todos esos barrios, tenemos ya un montón de cuestiones. O sea, tenemos 6.500 barrios que hay que mejorarlos, pero que están, que es también ver lo que tenemos de modo favorable. Eh, Porque cuesta mucho construir política pública. La política pública es una manera de redistribución del recurso y esa política pública, no siempre está, como nos pasa hoy en el Estado Nacional, y ese recurso es muy valioso y también es importante potenciarlo, ¿no? Entonces, el recurso que ya la comunidad acumuló en estos barrios populares requiere un mejoramiento para que siga creciendo, upgrading, dicen en inglés, o sea, como que para levantarlo. Y, y bueno, otra de las cuestiones que hemos trabajado a lo largo de los años, en Argentina, por ejemplo, desde el año 72 se creó la ley FONAVI y sigue vigente, 77 una reforma, que es la que termina de instituirla, después en el 94 otra reforma de la ley. eh, Esa ley ha financiado los 24 institutos provinciales de la vivienda y esos institutos han construido vivienda a lo largo de los años. En algunos casos, la vivienda se realizó por administración municipal, en otros a través de empresas, en otros a través de organizaciones territoriales, eh, con cooperativas, mutuales, etcétera. Pero, ¿dónde están todos esos barrios que hemos construido? ¿Quién conoce con exactitud, así como conocemos los barrios populares en un mapa, dónde están ubicados todos esos sedimentos, digamos, de la política habitacional? Este es un pequeño poblado, ¿no? Sin embargo, en este pequeño pueblo de la provincia de Santa Fe, eh, también llegó esa política pública del FONAVI, que en el caso de Santa Fe se llama Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo, y una manzana que tenía el municipio la destinó una al tanque de agua y la pileta, la piscina, y la otra a viviendas, ¿no? Ahí, como, sin embargo, para esa pequeña localidad, esa manzana y un par más que están por ahí, significan mucho resolver el problema habitacional de la población más necesitada de la localidad. En este caso, son FONAVI directo, es decir, Fondo Directo, Fondo Nacional de la Vivienda, aplicado a través de administración comunal, y en este caso es FONAVI de recupero, que en la provincia de Santa Fe se llama POSOCO, Programa Social Comunitario, que son viviendas con cierto mecanismo de autogestión y autoconstrucción de la comunidad, es decir, población que no es asalariada, que es lo que exige el FONAVI. Entonces acá vive la maestra, el policía y algún peón rural formalizado, y acá viven otra población con mayores necesidades, eh, de trabajadores, peones rurales no reconocidos, trabajadores informales, también de cierto tipo de industria constructiva y demás, empleadas de casas particulares. O sea, esa población en esta localidad, entonces, en nuestro territorio, esto es pequeños poblados en Santa Fe. En el conurbano porteño, en el conurbano en la provincia, bueno, hay muchas otras experiencias que también han instrumentado el Instituto Provincial de la Vivienda, como este programa social de urbanización del año 1986 empieza, en el 88 se instrumenta, lo que se llamó Procase Protierra, que era el Protierra más el Procasa, eh, con, unas experiencias tipo piloto, se decía en ese momento, donde hay una franja
de tierra bueno, es esta, como la separé, donde tiene dos plazas y hay un trabajo de lotes con servicio que, que permitió a 350 familias construir su vivienda por autogestión, acompañada con cartillas populares con tipologías de viviendas y demás. Y asegurando los servicios de agua, el espacio común, el espacio comunitario, el jardín maternal y demás, ¿no? Eh, entonces, esta experiencia, por ejemplo, programa social de organización de los años, fines de los 80, en la provincia de Buenos Aires, eh, tiene en esta tipología tres barrios. Ese programa piloto incluyó tres barrios, uno en Moreno, uno en Merlo y uno en Tigre. Esos barrios, a esta altura, después de tantos años, prácticamente tienen todas las escrituras individualizadas y tienen los servicios en el barrio, red de agua, asfaltos que se fueron concretando a lo largo de los años. Todavía quedan eh, algunos puntos por finalizar, ¿no? Por ejemplo, en el Don Bosco de Tigre, todavía de las 440 familias, hay unas 40 que todavía les falta su escritura final, digamos. Pero son proyectos que, ¿por qué no los replicamos antes? ¿Por qué desde aquel fin de los años 80 recién hemos podido, a duras penas, realizar algunas experiencias entre 2010, 2015, eh, con, pero no como programa? Recién con el programa ARCA, ahora de la SISU se pudo replicar como política. Me dijeron el otro día 73 barrios. Sí, esta política se pudo replicar en 73 barrios de todo el país. Nosotros hemos trabajado en su momento en producción del suelo urbano con un programa nacional, pero que estaba basado más justamente en comunidades que se organizaban para, para encarar estos procesos, no como un programa con fondos específicos, sino como simplemente algún apoyo a alguna obra de infraestructura para el programa que la comunidad organizaba. Entonces, con el programa ARCA, son dos programas que se trabajaron últimamente, tres, perdón, el Procrear tuvo un programa de otro con servicio, el programa de suelo urbano, estos dos en el Ministerio de Hábitat y el Ministerio de Desarrollo Social, el de SISU que se llamó ARC. Pero bueno, ¿cómo nos cuesta recuperar esas políticas? Sin embargo, están ahí presentes, son barrios que muchos conocemos y demás, ¿no? Entonces, charlábamos con los compañeros acá de la red la, la posibilidad de alguna manera de recuperar toda esa experiencia, ¿no? De entender eh, que ese barrio, así como está el barrio informal, o el barrio, digamos, más espontáneo en la entrada de Patagones, hay algún otro barrio que se logró construir con fondos del Estado y viviendas, todos sabrán mejor, por el proceso constructivo, eh, tiene avanzados los procesos de regularización de dominio, en su cartoarba y demás. Es una tipología sencilla, además probablemente se vaya modificando con los años, ¿no? Y mejorando también, como en esto. Pero una invitación para hacer es en esta parte del territorio donde está la red, a pensar cómo podemos recuperar toda esta experiencia, ¿no? Mapearla, recuperar historias, entrevistas, conocer exactamente cómo fueron los modelos de gestión, quiénes los llevó adelante, en qué año se
construyeron, qué tipologías constructivas, qué tipologías arquitectónicas, qué materialidades, cómo fue el modo de acceso a la vivienda. Eh, bueno, y dejar ahí planteado este tema, que lo hemos charlado en alguna reunión y me parecía que estaba bien retomarlo. Lo hemos trabajado, por ejemplo, en Moreno, en el municipio de Moreno, cuando empezamos todo en un área que es el Instituto de Liduar, de Moreno, que el otro día cumplió 25 años. Y decían, bueno, sí, sí, los barrios los conocemos, ¿cómo no los vamos a conocer? ¿Y cuáles son? Y el de acá, el de allá, ¿y dónde están? Están, me parece que había una lista. Bueno, a ver, vamos a buscar la lista. A ver, creo que son 20, no, me parece que hay algunos más. A ver, cuando encontramos más de 75 barrios en el distrito Moreno que fueron construidos por la política habitacional. En algunos casos, estrictamente eh, por fondos del Estado, en otros conjuntamente entre comunidad y Estado. eh, pero claro, cuando mapeas 75 barrios, te das cuenta que podés dimensionar cuántas viviendas ha construido el Estado en ese municipio, desde qué año empezó a construirse vivienda con sentido social. Llamaba Fernández Wagner, eh, viviendas sociales, aquella construida para el Estado como comitente. Pero bueno, decíamos, quizás hay que reformular, después lo trabajamos Universidad de Moreno y el Estado municipal, y como trabajamos sobre repensar un poco también el concepto, si la vivienda social es aquella construida solo para el Estado como comitente o también aquella que incluyó procesos comunitarios organizados, ¿no? Encontrar, por ejemplo, una compañera que trabaja los temas de historia, entendió que tenía la hipótesis de que no había vivienda en el peronismo en Moreno porque era muy periférico, y después sondeando en la comunidad, en los mapas de Google y demás, en el Carto, encontramos que había tres barrios construidos en ese periodo. Uno casualmente se llama Arca, donde la población constituyó una cooperativa, compró el terreno y construyó con fondos del banco hipotecario esas típicas casitas del chalet eh, barroco de tejas rojas de la época de Evita, donde que todas son diferentes, pero a la vez componen un todo. Entonces el barrio es un barrio muy lindo en el Paso del Rey. Bueno, Moreno, ¿no? Pero este ejercicio lo hemos trabajado en distintas ciudades. En la ciudad de Santa Fe, por ejemplo, en el barrio Santa Rosa de Lima, pudimos mapear la historia. eh, bueno, en distintas partes, ¿no? Pero eh, bueno, una idea ahí para charlar. Me parece que en los ámbitos municipales, esto es un dato que el compañero o la compañera que está en la MUNI, a veces hace 20, 30 años, conoce al dedillo el territorio, sabe la historia de formación de ese barrio y conoce la operatoria que lo instruyó, etcétera. Y que captar esa información, pero verla también en el mapa, nos permite comprender que venimos trabajando también en procesos de mejoramiento de hábitat, en los de producción de vivienda, que el Estado también viene realizando mucha acción, que tiene una lógica también la burocracia del Estado, en el sentido de que existe un organigrama nacional, provincial y municipal, que la redistribución de los recursos para las políticas de vivienda tienen un sentido. eh, y bueno, también aprender, ¿no? De todo eso que fuimos trabajando. Entonces, una tercera cosa ya para cerrar, poníamos en el título que la Organización Comunitaria para el Mejoramiento Urbano Dominial y los consejos de tierra. Una más le quería decir, trabajamos, por ahí vi que estaba la compañera de Viedma, en algún momento trabajamos con los grandes conjuntos habitacionales, ¿no?
En el caso de Moreno, porque les contaba, uno de los barrios tiene como unas 2.200 viviendas de los años 70 y tiene 44 parcelas donde se agrupan los monoblocks es decir, al barrio lo dividieron en 44 parcelas, que tiene una forma muy particular porque sigue las hondonadas del terreno y el arroyo y demás como construidos de acuerdo al paisaje. Entonces no son manzanas, no son 44 manzanas, son 44 parcelas que integran distintos espacios. Dentro de esas parcelas hay quizá 80 o 90 familias viviendo en dos o tres bloques y se reúnen a partir de escaleras, que son 14 o 15 escaleras distintas, ¿no? Entonces, cuando esto mismo que pensamos con los barrios de manera puntual, cuando es vivienda en lote individualizado, es un trabajo bastante más sencillo que aquel otro que significa los procesos de consolidación y mejora de barrios ya construidos por el Estado que tienen problemas de lo que llamaríamos tuburización, porque van ampliándose con dificultades, justamente por no tener procesos claros de comunidades organizadas y regularización dominial identificada de cuál es el espacio público, cuál es el espacio privado, cuál es el espacio compartido de cada consorcio. Hay dos leyes nacionales, la ley 14, la del 44, que es la de pH, que permite hacer mensurdato y subdivisión en los conjuntos habitacionales, y la ley del 48, que es la que permite constituir los consorcios, que son una metodología de administración democrática, porque ese consorcio se elige con una asamblea, etcétera, ¿no? Entonces, es importante comprender que tenemos dos herramientas legales, que son la ley de pH y la ley de consorcio, que nos ayudan a avanzar sobre esos grandes conjuntos habitacionales que en muchas ciudades tenemos y que resulta complejo la intervención en el hábitat por lo que no están puestos a punto en sus procesos. En el caso de Viedma particularmente hay un conflicto, por ejemplo, con la red de gas que pasa por el borde de las tiras de vivienda en dos plantas o tres plantas. Cuando se ampliaron esas tiras de vivienda, sobre todo los que estaban en planta baja, ampliaron y ampliaron por sobre la red de gas. Entonces el caño de gas pasa por debajo de esas habitaciones ampliadas. Esto constituye un conflicto con la empresa de gas, es un peligro. Bueno, eso por citar un ejemplo, ¿no? Y no, no y eso que ya es un parque habitacional construido y construido desde el Estado, y en un territorio que venía siendo ordenado hasta hace pocos años, como el caso de Viedma, ¿no? Que se fue creciendo la población ya así, con mayores conflictos ahora. Pero a veces nos pasa, por ejemplo, en el caso de Patagones, hay unas viviendas que son ferroviarias, que están mapeadas dentro del RENAVAP, son parte del patrimonio arquitectónico y como recién nos decía el compañero, ¿quiénes son los actores que intervienen en la resolución de ese conflicto? El ferrocarriles, el AVE, o sea, o el ADIF, son los entes nacionales, el municipio, porque es la población que habita en esas tierras, el sindicato ferroviario, porque quizás hay un trabajador o el hijo que era Catango, o el hijo de jefe de estación. Entonces, constituir esos espacios de los consejos de tierra
nos permiten comprender que la comunidad se puede sentar en una mesa de igual a igual a discutir estas cuestiones. Y lo que nos dice Nora Klichevsky es que, ojo, porque cuando vamos a sentar a la comunidad en esta mesa, la comunidad a veces tiene mucha información, tiene una historia, tiene la necesidad, pero a veces queda relegada en estas participaciones horizontales, ¿no? Entonces hay que fortalecer a esa comunidad para que tenga una voz única, que tenga una voz grupal, digamos, una voz comunitaria de consenso, que pueda alcanzar esa voz en el espacio conjunto con los otros actores, que, para sentarse también a discutir con el que extiende la red eléctrica, con los procesos de regularización del dominio del suelo o con los procesos urbanísticos que se propongan, ¿no? Bueno, estamos. Volvemos acá al paisaje. Buenísimo. Ese es Bueno, el Tabones para los que no lo conocen. Sí, bueno, Guillermo, te agradezco como agradezco a los tres disertantes de hoy. La verdad que mucha información, muchísima información. Vamos a pedirle a nuestra coordinadora Jimena a ver de qué manera podemos eh, partir esto en realidad en tres charlas para poder difundirla en el foro, porque una sola, por más que tratemos de comprimirla, va a estar complicado. Pero ha sido todo valiosísimo y con esto estamos terminando el año. Eh, Así que bueno, desearles obviamente lo mejor. En estos próximos días vamos a pasar una ficha para todos aquellos que en cuyo territorio, en cuyo municipio tengan problemas que quieran presentar para recibir nuestro consejo, nuestra ayuda. Eh, en la tercera cita de este ciclo, que será por allá por marzo, abril del año que viene. Así que bueno, por ahora espero que les haya sido de provecho, que estén todos muy bien, agradecerles, no son días fáciles para estar, mucho menos para hablar y pensar y organizar, así que eh, eternamente agradecido y mis mejores deseos. Nos vemos. bueno, un Gracias, gustazo. Chau, chau, Gerardo. chau. Chao, gracias. Buen fin Gracias de a semana. todos. Feliz Gracias, muy año. amable. Chau, Igual. Igualmente. felicidades. Hasta luego. Chao, chao.